Hola, hola, bienvenidos a otra edición del podcast TDK. Aquí saluda Claudio Rojas, Álvaro Hola. Pérez y tenemos una invitada especial. Claudio, recuerden que es ingeniero informático, Álvaro es profesor licenciado en historia y Cindy, por favor, preséntate. Hola, yo soy Cindy Fernández, soy profesora de Química y Ciencias Naturales. Bienvenida. Y Muchas Jaime, gracias. que es el médico de la casa. A ver, ¿qué A es ver. el doctor? Ha estado Ya. loca la semana, en general, porque... O sea, para mí por lo menos, que he estado cabeza gacha dándole a esta cuestión, no he sabido nada. Si quisieran abrir ustedes con la cosa, a ver si me puedo enganchar, sería súper bueno. ¿Qué ha pasado? Llevamos más de 100 días confinados. Más de 100 100 días, días. imagínate. El senador Sandón se volvió a enfermar de coronavirus. ¿Qué más ¿Sí? pasó? A ver, sí, sí, ¿Y este viejo había dado positivo antes? sí. Aunque Sí, dicen que no se le pasó, sino que como que le volvió a dar, pero ahora creo que tiene neumonía. ¿Qué más? El DEIS, que es el Departamento de Estadística, cifran más de 10.000 muertos reales los que van por coronavirus. ¿Qué más se Ajá. supo? Mira, lo único bueno creo que pasó fue que el gobierno prefirió dar el informe desde Chiloé, porque es muy bonito Chiloé. Entonces eso fue como, y es qué una bueno, isla, por si alguien lo quería. claro. Y tu chile, y la gente se relaja con el pastito. Sí, así que nada, pues, ¿qué más? Se supone que los contagiados bajaron esta semana. Em, eso fue lo que hablé contigo, Muy Jaime. interesante, sí, yo lo vi. ¿Viste la Pero, discusión? pero no Claro. sé, Igual, no ojo, sé. siempre los días lunes, martes, es más bajo la cantidad de muertos y es por un tema de trámite, el registro civil, que lo entreguen y después se dispara a mitad de la semana hasta el fin de semana. O sea, mira, Por ese detalle. yo te puedo decir una opinión como in situ, en parte con la discusión que tuvimos con Claudio por Facebook, que es la que cita Cindy, que Claudio dice que el gobierno oculta muertos o dice o que la curva va para abajo y que la curva de contagiados tiene que ver con una menor cantidad de toma de examen, ¿ya? Y que por eso hay menos contagiados. Pero por otra parte, como experiencia, o sea, con el nivel de solicitud de exámenes bajó harto, ¿cachai? Y eso que como, o sea, paréntesis, como súper breaking the law, los médicos ya dijimos, ¿sabéis qué? A la mierda con el protocolo culiado ese del MinSal, sin vale callampa, vamos a tomar los exámenes cuando se nos den en gana. Para algo estudiamos, dijimos ya, cuando nos tinque que es coronavirus, pedimos el examen. Así que estamos tomando en teoría más exámenes que antes y aún así no logramos rellenar los exámenes que pedíamos antes, ¿cachai? O sea, en Puente Alto, en el Bernardo Leighton, estamos tomando, está bajando la cosa. Eso es bueno. Sí. O sea, claro, además que bajaron 17.000. Eso es bueno porque ya no estamos como a la deriva, al menos estamos mal solamente. Claro, lo que pasa es que también yo creo que tiene que ver con los diferentes tiempos en los que el virus llega a las distintas partes. Me explico. Por ejemplo, yo hoy día, conversando con un amigo de Antofa, él me decía que allá está la cagada ahora. Onda, gente contagiada nueva para fuera de la región. Porque el hospital de Antofa ya no existe, o sea, no puede atender más gente la wea. Se lo están llevando a todos para afuera. Oye, Y eso se suma, ¿cachai? A todos los que han encontrado contagiados dentro de las mismas faenas mineras. Entonces hay toda una discusión ahí, eh, porque se suma el tema de las faenas mineras, en donde nos están tomando todos los recuerdos y está medio la cagada. Se suma los hospitales regionales que están ya
ya cagaron ya, o sea, no pueden recibir más gente y por eso están trasladando, y todos aquellos pueblos que quedaron en medio de un poco en medio de la nada. Por ejemplo, voy a citar el problema de Santa Elena, por ejemplo, que es justo un pueblo que queda entre Antofagasta, ponte tú, y Calama. Y resulta que Calama está en cuarentena, Antofagasta está en cuarentena y Santa Elena no. ¿Cachai? Ujú. Entonces, allá igual tienen todo un tema de protesta, de hecho es como algo así como lo sacaron de la cuestión de Calama se muere, algo así, es más o menos la consigna, pero el problema era ese, o sea, en el fondo tenéis pueblos medio olvidados en donde no es que el bicho no llegue, simplemente no tienen cuarentena nomás. Claro. ¿Cachai? Y ellos también, pues, o sea, no tienen o sea, igual tienen que viajar para llegar a alguno de los dos hospitales de alguna de las dos regiones. Entonces, ponte tú, ese tipo de cosas, en el fondo son cuestiones que tienen que ver también con la llegada del virus a esos lugares a destiempo. Es decir, yo creo, igual, yo he escuchado que en la región metropolitana ha ido bajando. El tema es que es solo acá. ¿Cachai? Exacto. También el problema de mucha gente que viaja, que se relaja con que ya está bajando y de repente, no sé, pues llega igual para las fiestas que se hacen, por ejemplo, La Tirana, llegan igual y por eso después se tiene que estar pensando en un cordón sanitario o alguna otra medida. Lo mismo que cuando hubieron feriados largos, la gente igual estaba viajando a Viña, Valparaíso y buscaban otras rutas para poder llegar igual. Entonces igual falta todavía conciencia en las personas. Ujú. Dale, Claudio. Sí, para no interrumpir, dos cositas. Bueno, primero, Cindy, tú conocías a Mirko, ¿cierto? Sí. Sí, y tú, Álvaro, claro, no, lo que pasa es que Y supe también. el papá de Mirko murió. Sí. Y por Bueno, le coronavirus. mandamos toda la fuerza desde acá, todo el Sí. aguante. No tenía idea. Sí, Sí, la mala semana nola. pasada, por COVID. Vamos. Quería nombrar eso porque varios lo conocemos, así que, pucha, una lata, una pena. Y ya. Y lo otro que quería comentar es que a mí me sigue molestando cuando dicen, mira, es que es muy chistoso porque cuando pasa algo bueno es gracias al gobierno, cuando pasa algo malo es culpa de la gente. Yo encuentro que es súper injusto eso. Y hace poquitito, un tipo hizo como una comparativa entre la gente cómo había bajado la cantidad de gente que salía a la calle en varios países. Creo que tomó Nueva Zelanda, así como un país ejemplo, Buenos Aires y Santiago. Y resulta que la cantidad de gente que salía a la calle era como la misma. Había una diferencia así súper mínima, entonces era como, no le podía echar la culpa a la gente si la gente es porfía acá y en todos lados. Quería hacer el punto porque es importante tomar conciencia, como dice Cindy, pero tampoco hay que echarle la culpa que la gente tiene toda la culpa, porque no somos tan distintos como en otros países en el comportamiento que tenemos. Porque, de hecho, escuché otra cosa que me pareció entretenida, que hay una forma que es como comprobar algo en base al absurdo. Y lo encontré muy entretenido, lo hacen los matemáticos. Es como, por ejemplo, ¿tú cómo podés demostrar que los números son infinitos? Imposible. Imposible. Entonces tú empezás a demostrar lo contrario, en base al absurdo. Y tú le preguntás a alguien, ya, dime un número, el más grande que se te ocurra, y te dice uno, y tú le decís, bueno, pero yo puedo decir uno más alto. Entonces, chuta, ¿verdad? No te puedo decir un número que sea el último, entonces probablemente es infinito, pero no demuestras que es infinito, sino que demuestras que no se puede demostrar como poniendo casos muy tontos. Y me tomo de eso para decir lo mismo de la gente. Demostremos que la gente no tiene la culpa en base al absurdo. La gente en Chile es la más desordenada que hay en el mundo. A ver, no, porque, mira, esta gente de tal país es más desordenada. Y tal vez no demuestras tu punto con Chile, sino que lo demuestras diciendo que otros lugares es imposible y es poco probable que no sean igual de inconscientes que nosotros. A mí me pareció interesante demostrar así las cosas, como un pensamiento lógico. Igual sabéis que pienso que esta comparativa ha de ser sesgada, weón. Yo creo que nuestra gente pobre está saliendo harto.
porque el hambre aprieta y la situación está mala, Y los y tú no suspensiones vas a son una meterte, mierda. sí, entonces tú no vas a ir a meterte a hacer un estudio a, no sé, ahí mismo, ahí en el molino, pues, no te vas a meter al molino, no te vas a meter al centro del bosque ahí en Lo Martínez, no te vas a meter en las partes más oscuras de San Beca a hacer ese estudio, porque primero hay un factor peligro, weón, que no te puedes ir a meter a contar gente ahí, porque de esos lugares hay que entrar de espalda para que creas que te vas yendo, pues, weón. Y, y seguramente una muestra sesgada, pues como decir que yo saco un vaso de agua del mar, weón, y si mi vaso de agua no tiene ballenas es porque el mar no tiene ballenas, ¿cachai? Eso es un sesgo del estudio. Claro, si te vayas a Providencia y contáis la cantidad de hueones que veis por 100 metros, obviamente va a ser al nivel de España, o sea, perdón, de España, bien digo, ahora que están bien cuadrados, o de Nueva Zelanda, qué sé yo, ¿cachai? O sea, yo creo que igual nuestra gente es desordenada, pero la culpa no es de la gente en sí, ¿cachai? Sino que primero de la educación que recibieron y segundo del sistema culiado en el que viven, ¿cachai? O sea, Y yo creo que cero, el punto cero, es decir, antes que el uno, el gobierno, pues, weón, si no tuvo ni una política de prevención, pues, weón. O no, sea, nada. los locos tuvieron hasta el último momento sosteniendo gente que fuera de una comuna a otra a trabajar, y eso objetivamente, o sea, ni si esta weá no es, digamos, una weá subjetiva. Objetivamente, ¿cachai? Si tú tenías una comuna en cuarentena, pero si es que gente de otras comunas que no están en cuarentena vayan a esa comuna culiá, se van a Rompen la contagiar en cultura. algún momento, ¿cachai? Y no es que se van a, no es que se van a contagiar ahí en esa comuna, sino que van a llevar el bicho a la comuna que no está en cuarentena, ¿cachai? Y ahí el Ah, virus se va a extender exponencialmente, ¿cachai? Porque no está en cuarentena. Entonces, el cagazo estuvo en la supuesta prevención que nos vendieron como humo y que no era así, pues, weón. No era una Claro. prevención, pues, weón. Igual hay que oye, tener en consideración que la gente pobre no puede quedarse guardada en casa, pues si esos buenos viven al día. Sí, pues, Entonces, por eso, pues. Entonces eso se si bien suma esa a que con prevención, esa prevención de mierda, más encima, los locos te tiran que la única solución para que no te despidan es que te suspendan y que tú saques de tu propio seguro de cesantía. En el fondo, usted arréglesela como pueda, ¿cachai? Y de hecho, incluso, yo no, mira, voy a tirar esto no porque yo creo que se debería poder sacar la plata de la FP, pero la discusión es en torno a que si podéis o no sacar tu propia plata. O sea, sigue en torno a usted trate de arreglársela con su plata, con lo que usted ha ahorrado, ¿cachai? Y no en base a lo que, puta, el Estado se tiene que poner con alguna weá, pues, weón. Ese para mí es el problema, ¿cachai? De hecho, mira, un dato. El, la, las mineras del cobre estatal, estoy hablando solo de Codelco, ¿cachai? Eh, los tipos cortaron algo así de 9,5 billones de dólares, ¿cachai? Que son como bastante, son como 1.000 millones de dólares, es un billón, es mucha plata. muchísimos millones. Claro. Y esa weá solo hasta marzo de este año. Es decir, es como un periodo de 6 meses entre el 2019 al... Cortito Dime. Álvaro, dos cosas. Bueno, que también quiero comentar de que ya no estamos en el lugar 7 peor del mundo, estamos en el lugar 6. ¡Eh! Ok, somos los peores. Bueno, oye, yo lo que iba, en realidad, ¿cachai? Es que con esa plata que cortaron de ahí, Qué mal. los tipos que se embolsaron, tú podías pagar hasta diciembre algo así de 1.700.000 salarios de 500 lucas. ¿Cachai? Si tú así que digamos esa cuenta. Es decir que en realidad el ejercicio es terrible sencillo de ver para dónde canalizáis las platas, ¿cachai? En vez de darle las vueltas, porque cuando tú todas esas platas ya están yendo a créditos blandos o a ponerle plata a los empresarios que a su vez son los que te suspenden, ¿cachai? Entonces en realidad es como la lógica del voucher,
En educación se habla mucho del voucher, que es como cuando tú, en vez de ponerle la plata al loco que directamente la necesita, se la ponís a la universidad para que esa weá subsidie al weón, ¿cachai? Pero en realidad no ha sido un... No le inyectáis la plata directamente al que lo necesita, ¿cachai? Sino que en un intermediario. Ese es el problema. Oye, Y a de ahí propósito después, de puta, eso, todo surge toda la discusión del lucro. a propósito de eso Oye, tengo Cindy, dos... Eso te iba a preguntar, le voy a preguntar justo a Cindy, porque dale. supiste, no sé si supieron que al final salió el tema del postnatal. Sí. Y que, bueno, el contexto, al principio el postnatal lo querían sacar de las, bueno, en realidad al principio querían que el postnatal lo pagara el gobierno, dale, si no es tanto, no son ni tantas personas ni es tanta plata. Y después lo que propuso el gobierno era que esa plata se sacara en realidad del seguro cesantía, o sea, de nuevo, que el trabajador fuera el que se autofinanciara. Y al final no salió, pues, no pudieron vetarlo, hasta la derecha estuvo en contra de la derecha. Y se logró aprobar que el postnatal como era, pues. Bueno, después Con un salieron nombre de senadores los con... comunistas, sí. Y Bueno, ahora, sí, no sé pero... si a usted le ha tocado alguna vez cobrar el seguro de cesantía, pero al menos yo lo cobré después de trabajar como 5 o 6 años y de verdad es un chiste la plata que se saca de ahí. Yo creo que no eran más de 300 lucas de todo lo que había trabajado. O sea, te duró Tú esa plata y... Muy poco. no estás De trabajando hecho, yo ahora, lo estoy Cindy. cobrando en este momento. No, ahora sí, Ahora pero sí. bueno, tuve que cobrarlo y de verdad que no era nada. O Espera, sea, no te alcanza Chuta. ni siquiera para mantenerte mientras el tiempo que empiezas a buscar un trabajo y cuando ya te afirmas después tienes que esperar un mes para que te paguen, entonces... Cindy, tú ahora Una, estáis trabajando, ¿cierto? sí, Pero estáis trabajando desde tu casa, ¿o no? teletrabajo. Sí. Ya, supe que te convertiste en youtuber. No, No solamente por sus videos de YouTube, sino que también porque sus clases son como ser youtuber, ¿o no? sí. Ya, cuenta cómo ha sido eso, porque yo no lo he hecho, entonces no sé. Cuéntanos. La verdad que es un trabajo súper exigente, súper demandante, porque al principio comenzamos solamente grabando algunos videos para enviarlos a los niños y que ellos los pudieran ver en sus tiempos libres. Pero todo fue cambiando con el tiempo porque, tal como les dije, estoy en un colegio particular y es de alta exigencia. Entonces los papás comenzaron a reclamar de que les quedaba mucho tiempo libre a los chicos, entonces ahora empezaron a pedir muchas clases online. Al principio partimos haciendo como el 50% de las clases online y ahora ya es una locura. Yo creo que hago el 90% de mi jornada con clases online, sumado a todo el trabajo que hay que hacer de mandar tareas, revisarlas, generar pruebas. Ahora los tenemos que estar vigilando durante las pruebas también. Y obviamente eso conlleva otro tema también de las calificaciones, de las copias. ¿Cómo los Así que igual vigilan? hay que pedirles que enciendan las cámaras, los micrófonos No, y estar leyendo mientras hacen la prueba. en serio. Ajá, bueno. Ahora, espera, Oye, me parece súper bueno que tú estés haciendo clase, eso es bueno, pero también es súper triste, porque es desigualmente triste. Porque Además, lo que tú estás haciendo, que es lo que se debería hacer, o sea, seguir reforzando Pero computador. materia, pero ese es el tema, que hay muchos que no lo están haciendo porque no lo pueden hacer, no tienen internet, no tienen computador. También tiene, ¿por qué no decirlo? Hay niños que tienen papás que también se desentienden y que les da lo mismo si no van a clase y que no aprendan y que en realidad están en cuarentena, no lo molesten, que están en vacaciones, cuando debería por último leer un libro. No sé cuántos niños están viendo este canal que salió Chile Educa. sí, No, la verdad que no tiene mira, mucha yo participación en los temas. quería hacerte una pregunta que me pareció sorprendente, eso que dijeron los papás de los niños tienen mucho tiempo libre. Es como, loco, si vas en un colegio particular, lo más probable es que estés haciendo teletrabajo, no te podís quejar de que tu hijo tenga tiempo libre, ¿cachai? Es como que por primera vez conocieron a su hijo y el culiado les cae mal. Exactamente. Y este weón que es lo peor, loco, se porta como el orto. Y se dan cuenta que has fallado como papá y te cargan la responsabilidad a ti. ¿Qué pensáis de esa weá?
Es tragicómico, pero es súper cierto porque pasó en muchos colegios que eran subvencionados particulares, no más solo por el contexto en el que yo estoy trabajando, y muchos papás no también están haciendo teletrabajo, entonces se hace sumamente complicado en las familias que son más grandes o ya teniendo 2 hijos, es complicado porque tienen que compartir internet, a veces compartir los computadores, y a su vez en el contexto que estoy trabajando yo, muchas señoras tuvieron que despedir a las nanas. Entonces ahora por casi primera vez están cocinando, haciéndose cargo del hogar y aparte de los niños. Ahora saben lo que es, ahora saben lo que es ser mamá ¿Sí? La verdad o ¿Cómo papá. está la prevalencia de quemadura en las manos? Yo creo que esas viejas no saben ni encender un fósforo. Weón. hay de todo. No la que mi hijo Jaime, si después te imaginas y lo escuchan las abuelas Ah. de Cindy. ¡Ah! No, Mira, por- yo en No, realidad también me gustaría preguntar más tu opinión de profe eh, por el nunca bien ponderado ministerio que luego de todo el agobio y todo, en general siempre se mandan las mismas después de que hay un episodio de agobio como este. Y el Mineduc propone textualmente disminuir la azúcar y relajarse sí. frente al agobio docente que en realidad ellos mismos provocan, si esa es la wea. ¿Cómo explica bien eso? No lo entendí. Ese es el consejo del Ministerio de Educación a los profesores que hoy día están, como la Cindy, terrible agobiados. ¿Ya? ¿Y ¿Cachai? que Porque no es disminuyan solamente hacer la clase, es decir, es todo lo que tenéis que hacer detrás de la clase, ¿cachai? O sea, supongamos que, o sea, incluso me imagino, Cindy, que ni siquiera te respetan la hora no lectiva. Sí, eso igual quería decir, porque yo tengo solamente 30 horas de jornada laboral y estoy trabajando de lunes a domingo hasta súper tarde, de repente duermo poco, uno también se despierta súper preocupado porque mis clases parten 7:45. Entonces, siempre me tengo que conectar 5 minutos antes para ver que esté todo bien, todo funcionando. Entonces, es súper complicado. Uno no duerme bien, no descansa bien, tienes muchas preocupaciones. Te llegan correos los fines de semana, a veces de los apoderados, de los alumnos, que se confunden también como tienen tantas clases. Entonces, bien complicado y ahora se pidió que tuviéramos como un pequeño relajo, un descanso, y que en muchos colegios se ha aprovechado para la semana del feriado, porque es feriado el 16, entonces están tomando el lunes, martes y miércoles también como para dar un descanso y pasar al segundo semestre. Entonces yo encuentro que es necesario, que obviamente nos conviene a todos porque los alumnos también se estresan mucho. Y bueno, el gobierno ha tomado algunas medidas que han sido buenas, como por ejemplo la priorización curricular también, porque todos ya sabemos, es conocido que son muchos los contenidos que uno tiene que pasar en todas las asignaturas durante el año, y con estos problemas de conexión, de vulnerabilidad de muchos colegios, era sumamente difícil poder suplir todo esto y verificar que también se lleve un aprendizaje significativo, porque es súper complicado que te logren entender todos. Así que esta priorización de cierta parte también ha ayudado mucho porque hay colegas que se relajar un poco más y pasar solo estos contenidos que son los principales que eligió el gobierno y el Ministerio de Educación. Entonces, por un lado, yo creo que es bueno tomar este descanso ahora. Oye, oye, yo quería comentar que, bueno, no quisieron suspender las clases. Yo sin ser profe, creo que las clases debería haberse dado un año por perdido. Más que nada por un tema de ser parejo. No todos pueden hacer clases, entonces, bueno, suspendamos lo mejor, pues, porque otras personas van a quedar más adelantadas que otras y eso hace que se genere una mayor diferencia, se produzca desigualdad. Y espérate, quería comentar solamente que en 1918, en la peste española, sí se suspendieron las clases en Chile. Y eso no hizo que Chile fuera menos Chile. Y también, bueno, además que murieron 40.000 personas. Estamos lejos todavía de eso, por lo menos. Así que, bueno, el punto es que sí se suspendieron. Sí, Chile, también habían dicho que Chile nunca había sufrido con algo tan
fuerte como esto. Eso es mentira, porque la gripe española fue más fuerte que esto. Y así que bueno, Pregunta, ¿quién dijo eso? parece que ni siquiera aprendemos del pasado. Creo que Es que fue un pregunta, ex ¿quién dijo ministro eso? creo que fue un ex ministro de Estado. Oye, De eso es que un sacan apunte. así como los cartones por internet, lo imprimen. Sí, Sí. Oye, un asunto, yo te quería comentar esa cuestión de lo forzoso de las clases y cómo en el fondo decir que los niños no pierdan el año es un eufemismo para decir no me quiero hacer cargo de mi hijo, weón. Y eso es duro desde el punto de vista de un padre, weón. O sea, ¿qué clase de sociedad se vertebra en una familia que no se quiere hacer cargo de su hijo, que no puede otorgar ese mínimo de amor, po, weón? Y claro, hay hartas personas que están haciendo teletrabajo y están cansados, pero hay un montón de gente que no y siempre se han hecho cargo de las familias de sus hijos, o sea, no es algo nuevo, ¿cachai? Y es feo eso, es feo que se denote eso en este momento de crisis. Bueno, eso quería decir para cerrar este tema porque tenemos que irnos a un break. Ya ha pasado una larga conversación de 20 minutos. Ya Muy bien. vayan a tomar agüita, nos vemos en un ratito. Salud. Hola de nuevo, aquí volvimos de esta pausa. Hola. Les recuerdo quiénes somos. Aquí Claudio, No, ingeniero. no. Claudio, según la grabación, está para allá. ¿Dónde? ¿Aquí? No, para el otro ¿No? lado. Para el otro lado. Para tu Ahí, izquierda. Para Arriba. tu izquierda. Para tu izquierda. Eso, ahí está Claudio. ahí está Cindy, Claudio. Ya, sí, bueno. Cindy está abajo y Álvaro está en el costadito. Ya, bueno. Y aquí estamos de vuelta en el podcast TDK para retomar la conversación previa. ¿Ya? Refrescando un poquito la memoria, habíamos quedado hablando sobre la relación interna familiar de las familias en el contexto de clase y teletrabajo y cómo se involucra el núcleo familiar y cómo hay esta suerte de falta de cariño o de cuidado de los padres hacia los hijos. En ese contexto también la priorización de contenido y sobre qué contenido entra en esta priorización y qué contenidos no entran. Y también estamos hablando del desgaste docente y cómo puede ser tremendamente cansado hacer clase, porque una clase tú te parás y habláis y chao, pero aquí tenéis que dártelas de youtuber para explicar cualquier huevada. Eso, se da la palabra al que quiera. Ya, yo quería aclarar algo también en la parte del contexto y la relación que hay entre la familia, específicamente entre los padres y los hijos, porque yo creo que ¿Ya? eso depende demasiado del contexto que tenga la familia, de la situación económica, porque yo le hablé de un caso específico que eran las realidades que yo estaba observando en casos de situaciones de gente que tenía mejor condición económica, pero también yo recuerdo un poco aquí mi infancia y también veo a colegas de situaciones bien distintas, en las que de repente los dos papás tienen que trabajar a veces bien solo con la mamá y la mamá tiene que hacer muchas cosas, que también de repente está con teletrabajo o que a veces sale a trabajar y que llega muy tarde. Al menos en mi situación particular, bueno, para la gente que no sabe, nosotros estudiamos en el mismo colegio y nosotras somos tres hermanas y mis papás siempre trabajaron toda la vida, los dos. Entonces era súper complicado. Nosotros vivíamos en Puente Alto y mi mamá trabajaba en el Alto Las Condes. Llegaba súper tarde, a veces como a las 11 de la noche, cuando bien no estaba el metro. Entonces era súper complicado que ella nos pudiera ayudar en cuanto a las tareas y también ahora veo la realidad del contexto en el que trabaja mi hermana, que está en un colegio de alta vulnerabilidad y de repente las mamás quieren ofrecer ayuda a sus hijos y no tienen las condiciones. Hay mamás que de repente no saben leer, que de repente no entienden los contenidos, que ellas llegaron con suerte hasta octavo, algunas hasta segundo medio, ni siquiera han terminado de completar sus estudios en el colegio.
Yo también trabajé 3 años en el Sename en Pudahuel y vi realidades súper complejas. De repente papás que ni siquiera se hacen cargo, pero a veces sí tienen las ganas de estar con ellos y de compartir, pero no pueden. Entonces aclarar también que, al menos en mi opinión, eso depende mucho del contexto en el que pueda vivir la familia. Está bien. Yo igual quería agregar que el tema de como del, entre comillas, desapego al que hace referencia el Jaime, también responde a una lógica que le han implantado durante años a la misma educación. Y esa lógica de que el colegio es una guardería y que el profesor, por lo tanto, es un cuidador de niños, ¿cachai? La Entonces, tía. me parece que en realidad eso, en el comentario justamente que haces tú, ¿cachai? Sobre que los niños tienen mucho tiempo libre, como si tu tarea fuera mantenerlos ocupados, cuando en realidad no es así, es lograr que aprendan. Yo creo que dice mucho justamente de esa lógica. Y una lógica que en realidad está concadenada, porque lo queramos o no queramos, al menos a mí no me gusta que sea así, pero es así. La escuela y la educación está hecha hacia el mercado, ¿cachai? Hacia las necesidades del mercado, ¿cachai? Y si el mercado en un momento necesitó que los padres estuvieran todo el día trabajando y era un impedimento que tuvieran hijos a los cuales atender, lo que hicieron fue hacer una ley y reestructurar la escuela para que la weá durara más tiempo y los cabros chicos estuvieran todo el día en el colegio, ¿cachai? Y ese es el sentido de la jornada escolar completa, ¿cachai? Y ese es el motivo por lo cual la jornada escolar completa de Chile no se parece en nada a la jornada escolar completa, no sé, ni de España, ni de Noruega, ni de Finlandia, que siempre tiran el chirolazo por allá, ¿cachai? Y eso, porque a los tipos en realidad no les interesaba el real sentido de la jornada escolar completa, y era que los chicos, aparte de las cosas que, digamos, el currículum normal que tuvieran en el colegio, pudieran ser capaces de desarrollar otras cosas, como, no sé, la arte escénica, la música, la pintura, ¿cachai? La filosofía, en vez de poder desarrollar todas esas cosas, acá en Chile en realidad lo que se hizo fue tirar más del mismo currículum, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ocurre en Chile, por dos lados distintos, la misma situación, es decir, hay un montón de estudios, ¿cachai?, que dicen que Chile es de los países que más trabajan, pero menos producen, Sí. y justamente la jornada escolar completa chilena es de las que más dejan a los niños en la escuela, pero salen con niveles de mierda en matemáticas, en lenguaje, en realidad la weá no sirve. De hecho, Si es también para subir esos niveles, no sirve, ¿cachai? Y durante años, más de 10 años, la weá no ha servido para esa cuestión. Oye, Entonces, ¿cómo? sí se ha demostrado también que el tiempo de concentración de un estudiante es de 20 minutos y muchas clases las tenemos de 1 hora y media. Entonces cuesta mucho que ellos se puedan mantener concentrados. Uno trata de ir haciendo actividades distintas, más dinámicas para salir un poco de la rutina, pero en realidad se vuelve sumamente complejo y le encuentro toda la razón al Álvaro. De repente están todo el día, algunos terminan las clases a las 4 de la tarde y después tienen talleres, entonces no hay como tiempo para que ellos puedan después internalizar lo que aprendieron. También estuvo muy en discusión el tema de las tareas, que ya no se podía dar tareas, algunos lo siguen haciendo, otros no, pero aunque uno quiera profundizar un poco en algunos contenidos, no lo puede hacer y en muchos casos tampoco hacer las tareas porque si no son calificadas no tienen valor para ellos. Pero también uno entiende el contexto en el que de repente uno no saca nada con agobiarlos más de lo que ya están. Y conozco el caso también de algunos colegios en los que los obligan a tener más de 2 talleres. Supe un colegio en el que tenían que tener 3 talleres obligatorios. Yo me acuerdo que en nuestros tiempos eran optativos, pero sumado ya a la jornada completa, les exigen tener mayor cantidad de talleres. Claro. Yo y es un quería tema decir, en el fondo para meterlo, para dejarlo en la casa, ¿cachai? Decía, Yo una cosa antes de terminar que quería agregar también
cortito. Álvaro, oiga, Álvaro, ya No, puede. pero cortito con respecto a la misma jornada escolar completa, es que en verdad me parece aberrante la jornada escolar completa, cabrón. O sea, nosotros cuando chicos la vivimos no cachamos la amplitud de la weá, pero a uno, ahora que se dedica a la weá, y cacháis todas las falencias del sistema, y cacháis cómo está configurada la weá, realmente es aberrante, cabrón, ¿cachai? Y el Al final otro, uno se acostumbra a ese horario, pero está súper mal. Y también es muy agobiante para los profes, porque ya apenas claro, los alumnos, uno después de almorzar siempre como que queda un poquito más cansado. Tener que hacer las clases es súper difícil. claro, el otro punto que va en contra de la jornada escolar completa es el número de estudiantes por sala, weón. ¿Cachai? O sea, ya de partida tenéis como horario súper largo, ¿cachai? Pero el otro problema que te hace más difícil la situación es que el número de estudiantes por sala es inmenso, po. Entonces, en realidad, uno puede tener la mansa actividad dinámica, ¿cachai? Y el problema es más que nada que en el fondo, después de la actividad, son tantos niños que no les podéis dar una atención personalizada a todos, ¿cachai? Entonces es inevitable que algunos se te desconcentre y se te vaya a la mierda, ¿cachai? Y tú no alcanzás a dar la vuelta, pues son muchos. ¿Qué pasa, Ahora Claudio? sí. Sí, gracias. Mira, no. ¿Cuál me estaba primero? No pillo palabra. No, Espérate. ya. Quería reírme, no, espérate. De más que, bueno, Álvaro y Cindy saben bien, o sea, viven más esto, yo tengo un pensamiento nomás que hacer con esto, que es que cuando a los gobiernos, para no poner nombre, bueno, derecha. Ya, Son los gobiernos de la concentración y la derecha después de Pinochet. Sí, bueno, sí, que ellos han, por ejemplo, hace poco dijeron que iban a quitarle hora a educación física, por Dios, y resulta que son uno de los países con mayor tasa de obesidad infantil y quieren cortar la educación física. Bueno, que sacaron cosas como filosofía, creo que historia también lo querían cortar. Mi punto es el siguiente, es que, Hace 10 años que lo quieren cortar. sí, es que quienes crean estas leyes tienen a su hijo en colegios que hacen todo lo contrario. Tienen a su hijo en colegios que son caros porque además de solamente dar la materia, como lenguaje, matemática, dan también talleres, pues. Tienen rugby, tienen, qué sé yo, polo algunos. Entonces, si estas personas saben que eso es tan bueno para su hijo, ¿por qué entonces las leyes que hacen van en perjuicio de todo lo que creen que es bueno? Y mi ventaja de pensamiento es salida que a su hijo. eso, y eso era por donde quería llegar, y por eso un pensamiento más que yo no lo vivo, pero lo que a mí me hace pensar es que quieren perpetuar la diferencia entre una clase y otra. Al final, esto no es una lucha de clases, sino que esto de la lucha de clases se termina dando por, por naturalidad, porque los que están en el poder, para no decir izquierda o derecha, los que están en el poder, saben que hay clases y las mantienen, ni siquiera cachan, ni siquiera son los pobres los que quieren lucha de clase, sino que son la clase alta la que perpetúa ese modelo al ellos mismos decir somos más importantes que ustedes. Puta, yo quería agregar una cuestión, que es que todas estas cosas que quitan no son casuales, weón. No sé, voy a citar una conversación que tuve con una compañera de la pega hoy día, y me dijo, yo le dije, la jefa actual está bien, como que no se ahueona, ¿cachai? Me dijo, quédate más rato, yo le dije, puta, me da paja, ya bueno, y después cuando llegó la hora de irse, dijo, ¿sabes qué? Veo la situación, ándate, weón, no necesito querer, sí, ándate, si no necesitamos más, ¿cachai? Entonces yo decía, la jefa está razonable, ¿cachai? Y una compañera me dijo, no, me cae mal. Y como, ¿ya? ¿Y por qué? No, me cae mal. Puta, no sé, yo no te lo voy a contar, pero cuéntame qué hizo, weón, para cachar por qué es mala la jefa, pues, weón. Ah, no sé, pues me cae mal, ¿cachai? Es un ejemplo, a lo mejor tenía sus razones y no quiso contarme, pero hay un montón de veces en que uno actúa de forma inconsciente
y no sabís por qué así las weas, pues. Y la única forma, pero la 21 forma de llegar a esa wea es actuando, estudiando filosofía, estudiando historia. Religiones comparadas. Sí, weón. No, en serio. Son- Digamos que el profe que teníamos, igual hartos como que se reían de él, pero yo lo desaproveché, porque parece que lo que hacía era súper interesante. Loco, era brutal, te lo perdiste, weón. Y bueno, Eso es cierto. todas estas cosas que se quieren recortar, parecen que son irrelevantes, pero son los cimientos de la sociedad, porque, claro, matemática, tremenda herramienta, weón, lenguaje, tremenda herramienta, ¿cachai? Física, química, biología, tremenda herramienta, pero son herramientas, po, weón, son para que personas con espíritu hagan cosas, po, weón. Y si esas personas no tienen espíritu, no se conocen a sí mismas, puta, va a ser un ramo más que hacer, pues, ya hay que hacer la weá de química ahí, porque la Cindy va a pedir la weá de química, ¿sí? Pero, No es la pero idea, pues, ¿sí? Y lo interesante sería tener personas con sueños que se conozcan, bueno, y digan, chucha, yo quiero estudiar porque qué interesante, me gustaría estudiar esto a futuro, gente con esperanza, gente que sepa qué hacer, pues, y sepa por qué hace las cosas, no que yo le diga, bueno, ¿y por qué hoy día dar persona? Dijo, no sé, pues me cae mal, ¿cachai? Que probablemente, no sé, a lo mejor refleja algún comportamiento materno y se lleva mal con la mamá, usted, ¿cachai? Y ese tipo de cosas, la única forma de entenderla es leyendo, preguntándose, conversando, teniendo vida humana, eso. si yo fuera un empresario y quisiera solamente ganar plata, también promovería leyes que le quitaran esas materias, porque el pensamiento crítico es súper problemático tener trabajadores con pensamiento crítico. Yo, Obviamente. ¿sabes qué? También que la Dale. PSU tenga como asignaturas obligatorias solamente lenguaje y matemática, ya está excluyendo historia, que es una asignatura súper importante, y muchas personas, no tengo la estadística específica, pero mucha gente está estudiando áreas científicas porque tiene como más posibilidades de trabajar, más herramientas, en vez de irse por esta carrera más humanista. Entonces ahí también estamos quitando la posibilidad de poder razonar más, de, de poder involucrar, Legal. y ya que no sea obligatoria te quita el entusiasmo de poder estudiar. Claro. Imagínate si Mira, yo un estudié datito que cortito, en cortito, general, cortito, cortito. Solamente decir que sí tiene razón Cindy, yo estudié 4 años más solamente porque no pagaban bien en un área de diseño, que era más humanista, y me fui al área más científica de ingeniería porque pagaban más. claro. Sí, No, y en general, no sé si se han llevado la cuenta, se han fijado, pero la mayoría de los escándalos que ha tirado el Ministerio de Educación generalmente está relacionado con los contenidos que presentan o lenguaje o historia, que tiene que ver justamente con qué es lo que ocupáis de contenido. De hecho, no sé si la Cindy le ha pasado, de repente me puede corroborar en esto, pero uno cuando pesca el currículum, después, o sea, hay muchas cosas que te agrada que sean extensas, porque no te delimita qué es lo qué temas podéis tocar, ¿cachai? Entonces, finalmente, en colegios muy, por decirlo de alguna manera, muy rígidos o conservadores o directamente fachos, eh, lo que así finalmente, ¿cachai? Es mentir, ¿cachai? A rajatabla. O sea, el último trabajo que tuve, que más encima es en Lo Espejo, ¿cachai? Que es una comuna y que, o sea, sin el ánimo de estigmatizar, ¿cachai? Pero que en realidad Lo Espejo es como un gran campamento, ¿cachai? Es una comuna como si fuera un gran campamento gigante. ¿Cachai? Ujú. Y no es porque, digamos, la forma de vida de las personas, sino porque hay menos servicios, ¿cachai? Es un cacho llegar, o sea, la weá no tiene método de partida, ¿cachai? Y eso ya es algo. Yo de Puente Alto a Lo Espejo me tuve que ir en moto porque en realidad no tenía otra manera de llegar, ¿cachai? Entonces no te podí brígido, porque si tú te vas en locomoción colectiva, ¿cachai? Dependí demasiado de los horarios de la locomoción colectiva, y si te paran o no te paran, ¿cachai?
Y que tenés que hacer sea, como es muy- 40 combinaciones, pues, weón. Claro, es muy brígido llegar a la comuna de partida a trabajar. Bueno, te trae una vuelta por Chicureo, weón, para llegar, pues, weón. Claro, ¿cachai? Entonces, al final te terminás comprando como tu propia forma de movilización, más que nada para poder llegar, o sea, ser en algún punto, dominar tu horario, porque si no lo hacías así, la weá se te alarga por lo menos 2 o 3 horas, ¿cachai? Tu jornada, solamente en los viajes. Y una Ah, mierda, sí. ¿cachai? Oye, Es agobio para ti. Y después oye, está el tema de que la propia, digamos, los tipos de colegio que hay ahí, ¿cachai? Ahí donde, bueno, tenía un director muy de mierda, ¿cachai? Y el loco, al final, lo que pulí es la manera de mentirle a los directores, de tirarle, mira, estoy cumpliendo con el contenido, ¿cachai? Entonces la actividad es muy general para que después tú podáis tocar los contenidos que queréis tocar, pues, ¿cachai? Y el terrible brígido tener que mentir en la pega, ¿cachai? Para poder dar un contenido sólido, pues. Mentir en la pega para poder trabajar. Exactamente, para poder trabajarla bien. Porque, por ejemplo, oye, el tipo era declaradamente pinochetista, ¿cachai? Entonces, para tomar la dictadura, evidentemente tenéis que tomarla con todos los cagazos que se mandó Pinochet, pues, weón, ¿cachai? amigo, disculpa, pronunciamiento militar, así te hubiese dicho tu director. Exactamente, ¿cachai? Y como que no habléis de la... Así como que tratéis de ser lo más... Porque su palabra es ser neutral, ser objetivo, ¿cachai? Eso no se puede, no podís, po. Y en historia no se No. puede, pues, ¿cachai? En historia justamente en un ramo donde no se puede, en donde tú las fuentes objetivas lo que tenéis que hacer es contrastarlas, ¿cachai? Y eso implica que tenéis que tener más de una visión. Entonces, por lo tanto, de hecho, la dictadura es un buen tema tú para poder debatir la visión objetiva, porque justamente hay más de un relato, No ¿cachai? existe la Entonces tú visión contrastáis lo objetiva. de la derecha, lo de la izquierda, y finalmente llegáis a una weá que es lo que todos conocemos. En realidad, como el relato de la derecha tampoco como que digamos que se sustenta en una weá muy, digamos, Loco, muy el objetiva, que relato de digamos. el relato de la derecha está perfectamente descrito, weón, por el video este de Plan Z, weón. Ese de el golpe de Estado y la dictadura según la derecha. Dice, ¿y qué pasó con el presidente idealista? Y como lo miran, y sale la pantalla así. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, en el fondo, cuando tú tocáis esos temas, ¿cachai? Y en realidad no te tiran un argumento como para que no los tiréis, ¿cachai? Termináis tirándolos igual tú, pero los tenéis que medio que esconder, ¿cachai? Entonces, es paja muchas veces tener que tirar un contenido así. Incluso Sí, ya, no, a mí en la práctica, un amigo de otro ramo que estaba como en un colegio católico, y esto ya más para el lado de ciencia, no sé si a la Cindy le habrá tocado eso, pero este era un compañero que me llegó contando una weá, pero que era aberrante. Onda, en ese colegio no se hablaba de evolución. No se Estás hablaba de jodiendo. evolución porque va en contra de la escritura. Entonces no podía hablar de evolución. Ay, weón. Imagínate, eso pasa en colegios de Chile y esta weá era cuando, puta, yo estaba recién haciendo la práctica en el 2014, imagínate. yo te voy a, yo soy, creo lo dije, pero bueno, sí soy creyente, pero creo que es súper necesario, pero en serio, creo que es súper necesario que sí se hable de evolución, porque el tema es discutir, pues el pensamiento crítico, pues no podéis decir, no, esto es así porque lo dice la Biblia. No, pues sí, No, de es hecho, más, esto es así porque hay pruebas. Fin, no hay cabida de ah, discusión en esa weá. sí, Las sí, weas se pero caen para abajo porque la gravitación universal y los seres vivos aparecieron por evolución. sí, Claro que la Jaime, teoría tiene matices, pero es que, weón, es grave, ¿cachai? No no, se no, habla pero de es que, debatir No, en sabía que qué Jaime se iba a enervar, pero la idea era que pero, la Cindy también me podía corroborar. A mí al menos eso me dijo un amigo que estudiaba ciencia en loco, ese eso no se momento. debate, Claudio, weón. No se sí debate, es un se, hecho. es que no, es que el No, punto es que no se sí, debate, no, Claudio. No, Como mira, que me ¿sabéis? dijera, weón, los triángulos tienen triángulos. No, weón, no tienen triángulo. No, weón, por definición, un triángulo tiene triángulo. Es Pero una verdad, weón, a rajatabla. no, La por Tierra es ejemplo, plana. disculpa, pero un triángulo sí se deforma en un agujero negro. Entonces, las medidas que tiene en el mundo que conocemos cambian en un agujero negro. Es verdad, y eso no se sabía antes.
Entonces, a rajatabla decían, los triángulos son de esta forma y miden esta forma. Y se dijo durante miles de años hasta que se descubrió que en un agujero negro la física cambia y las medidas no son las mismas. Así que siempre hay claro, que estar Claudio, abierto pero a la posibilidad de que algo puede cambiar. cuando se aleja uno de la geometría euclidiana, claro que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a dar distinto de 180, pero siempre va a tener triángulo, por definición. Hasta ahora. Bueno, lo que Ya, quería pero yo volviendo a decir... la pregunta, que era lo que le decía le preguntaba a la Cindy. Sí, pero dejemos que responda así. Yo ya había Dale. escuchado ese tema de las censuras y yo creo que sea sobre todo en las áreas de historia y también lo había escuchado con el tema de la evolución, incluso en algunas universidades, porque eso ya depende también de la casa de estudio. Y también quería complementar que, por ejemplo, ahora tengo un colega de biología que él me cuenta que él trata de dar información de distintas fuentes y que los tipos vayan tomando sus propias conclusiones. Él explica desde la parte biológica la evolución del hombre y también les hace test de lo que dice la Biblia, para que ellos tengan los dos puntos de vista y después ya cada uno pueda generar su opinión. Pero al menos da la instancia de que se puedan informar por ambas fuentes y ahí decidir cuál va a ser la postura de cada uno. Pero tampoco sesgarse como a una pura postura. Que también es un punto de vista interesante. Jaime, Bueno, yo sí. te digo que todos los puntos son contrastables porque, mira, yo entiendo y por lo que he leído, estoy muy convencido de que la Tierra es ovalada más que plana. No creo que abajo haya un elefante con una tortuga, lo dudo mucho. Pero... Ya, son 4 elefantes arriba de una tortuga, Claudio. La NASA lo Disculpa. oculta, weón. El Un telescopio elefante Hubble no hace la una foto, diferencia. weón. Pero hace poco hicieron un debate entre terraplanistas y terraesféricos, no sé cómo se llaman, y tienen Gente argumentos normal que... se llama, weón. y Gente normal. pero tienen Gente normal argumentos que si tú no sabes mucho, te convencen. claro, es una buena instancia para repasar la física básica, weón. Pero no Sí, más que sí. eso. Y No más que eso. había un ejemplo que hacía el Altozano, algunos lo deben conocer, un youtuber, que él decía que hay una forma que él tenía, porque al final parte de que la Tierra es esférica es por lo simple que es demostrar todo con la Tierra esférica. Claro. Que si la Tierra fuera plana sería muy complicado. Y una de las cosas Y que él decía generalmente era... la respuesta más sencilla es la respuesta correcta. Y una de las cosas que él decía, una de las cosas que él decía era que era tan sencillo como mirar una gotita de agua, o sea, un agua, y que las burbujas siempre se tendían a ser esféricas, porque se aplicaba la misma presión de todos lados. Y si nosotros entendemos que el universo, la gravedad viene dada por el centro de un objeto, ¿o no? Entonces, como todo tiende al centro, al final se termina siendo una esfera, es como la forma natural. Es muy complejo que se hiciera un plano, habría que modificar mucho cómo entendemos la física y lo simple que es que se haga una esfera para que tuviera algo de sentido que la Tierra fuera plana. ¿Te puedo hacer un corte comercial en eso? Tenemos que cortar. Para también debatir otra teoría, pero con respecto a lo mismo. Sí, pero en el Cuando último la bloque, gente... porque en el último bloque, déjalo ahí porque nos queda ya, se nos está acabando este bloque. De hecho, les iba a decir lo mismo. Dale, ya, pero espérate, ya. ¿Terminamos el bloque entonces? Sí, la última réplica. Cindy, derecha réplica. No, dejémoslo ahí por el tiempo, ¿no? No, tranqui. Si aquí no es la tele, weón. Por orden, ¿no? ¿No? Ya, entonces vamos a ir a un corte. En este caso vamos a poner música. Álvaro, ¿nos comenta un poquito? Sí, a mí por lo menos me gustaría, ya que la semana pasada les presenté un tema de Telón Rojo, ahora les vamos a presentar otro más. Nuestro segundo single, que no es Bob Marley, Telón Rojo, y va a aparecer después en medio del video. No, este tema se llama Poderes Fácticos,
comprenderán que se refiere a todos aquellos poderes que están en las sombras, tratando de decir lo que usted tiene que pensar, lo que tiene que ver, lo que tiene que escuchar, hablando de lo que estamos, del pensamiento crítico. Entonces, en el fondo, podríamos decir que esta es una especie de elegía a que usted tenga pensamiento crítico y no esté al calor de esos poderes fácticos. Ya pues, nos fuimos entonces con poderes fácticos. Nos vemos más. Utilizan influencias políticas cuando las informaciones críticas publican noticias populares para desviar la atención a través de la corrupción, manejan
¡Volvimos! Esto a mí me parece que- Hola compañeros, volvimos aquí al podcast TVK. Hoy, Compañeros y ahora, compañeras y compañeras. compañeros, por ahí está Álvaro, ahí está Claudio, ahí está la Cindy, y estamos hablando de una cuestión bien interesante, ¿ya? Estamos hablando desde lo impositivo y desde las decisiones personales. Ya hablamos un poquito sobre el fanatismo, sobre cómo el fanatismo y las posiciones obtusas inciden en las decisiones educativas y cómo es tremendamente difícil para los docentes hacerse cargo de esa problemática, que a pesar de que es difícil atender a 40 y tantos cabros chicos, que a pesar de que son demasiados contenidos, y además tienen que atender a un contexto social o, digámoslo así, político o religioso que impide desarrollar de forma, comillas, adecuada la labor educativa en ese contexto. Dale, sí. sin hacer de psicólogo. Y hay que sumar que ahora se han tenido que adecuar a las nuevas tecnologías. Yo pienso en los profesores que tienen más edad, que de repente apenas ocupan el computador, tener que crear todo su material para poder proyectarlo debe ser súper complicado. Yo que ya llevo 9 años más o menos haciendo clases, tengo ya mi rango de material, de guías, PPTs, pero hay profesores que han tenido que partir absolutamente de cero, los profes que solo ocupaban el pizarrón. Claro. Los más antiguitos. Sí, No pasa. necesariamente, pero sí. Sí. Me gustaría retomar, es que para los que no estuvieron, porque obviamente no estuvieron, después del último bloque seguimos conversando y hubo un intermedio súper interesante que hablaba sobre los fanatismos, que si es valioso o no discutir con los como. Y no sé, por ejemplo, Claudio planteó cómo discutir, por ejemplo, como a modelo mental experimental, cómo discutir, por ejemplo, a un terraplanista. ¿Sí? Como que obviamente la ciencia actual está bien definida y eso dejó de ser tema por ahí con los griegos cuando demostraron con tamaños de sombra que la Tierra era redonda y ya no era tema, pero el asunto que enfrentarse a un terraplanista da la oportunidad de revisitar la física y conocerse a sí mismo en ese aspecto, ¿cachai? Como que, y también, por ejemplo, Álvaro, que contaba de cómo era difícil enseñar historia en un contexto tremendamente obtuso desde el punto de vista político y no le dejaban libertad de acción, básicamente. Y igual quería que, sé que un poco ahí como a calzador así o como con palanca, pero igual quería retomar ese tema, me pareció súper interesante. Yo quiero eso sí hacer una acotación, Jaime, que también lo conversamos fuera de cámara, que Cindy nos explicó bien cuál era el tema de su colega. Y alto tema ese. Coméntalo ¿Cuál para era? todos. Pues, Ya. Sí, po. Y mi colega empezó hablando sobre la evolución del hombre a través de la Biblia porque en su colegio se lo habían impuesto, pero después que él terminó las labores en ese lugar, en los otros lugares donde trabajó, tomó la opción de seguir enseñándolo de esa manera porque le pareció que el debate que se armaba, que se generaba, era súper bueno y súper valioso, y al final los propios chicos terminaban generando una opinión frente al tema. Así que él continuó tomando esa práctica porque le pareció interesante, pero siempre mostrando los dos puntos de vista, por supuesto. Oigan, don tremendo. profe, yo sé que Jaime propuso otra cosa, pero no quiero que se pase este tema, que como justo Dale. Álvaro y Cindy son profes, pero hacen clases en distintos lados. De hecho, Cindy hace clase en el sur. ¿O no? ¿Dónde está ahí, Cindy? Sí, pues viste. ¿Dónde está ahí, Cindy? Puerto Montt. ¡A la mierda, man! Un poquito, a 1000 kilómetros. Oye, voy a hacer la acotación al tiro, que la canción Puerto Montt, no decía Puerto Montt, decía Por tu amor. La cambiaron por un tema de marketing. Eso, bueno. No. Mira, le quiero comentar que el gobierno ahora está haciendo un plan de retorno seguro para la educación. Y
el presidente del colegio de profesores dijo acá, el plan retorno, dijo, estamos muy lejos de que estén las condiciones. En parte dijo que aunque se haga el plan retorno, los papás no van a mandar a los colegios. Como, Claro. además que en otros países europeos ha venido un rebrote. Entonces acá ni siquiera estamos saliendo del primero y piensan ya en volver. Quiero saber qué opinan ustedes de ¿se puede hacer un retorno seguro o no? No, lo más absurdo que hay. Es imposible. Se van a topar igual, aunque en un momento se dijo que fuera la mitad de los alumnos una semana y a la siguiente la otra mitad. Igual van a estar cerca, no van a estar las medidas de higiene correspondientes, en los baños se van a topar. Es imposible de que el sistema sea seguro pese a todas las medidas que uno pueda querer tomar. Y también se han hecho encuestas, al menos en mi colegio, para saber si los apoderados enviarían a los alumnos a clases y la mayoría optaba por no enviarlos. Así que es súper inviable en realidad arriesgarse con eso sabiendo las posibilidades de los rebrotes. Estas son como las medidas que se toman sentado en un escritorio, teniendo un postítulo de ingeniería comercial en comercio. Claro. O sea, considerando que desde hace mucho tiempo que los ministros de educación no son profesores, ni educadores, ni nada parecido, son ingenieros comerciales o economistas, abogados, ¿cachai? Cualquier cosa menos profe, es terrible inviable, porque en el fondo, incluso aunque hiciera ahí el tema de algunos una semana, otros no, el problema es que si tú tenés 45 alumnos en una sala y necesitáis 1 metro de separación entre todos ellos, con un curso así necesitáis por lo menos 3 salas, ¿cachai? Y muchos colegios ni siquiera tienen la infraestructura para tener 3 salas, para un solo curso, ¿cachai? Considerando que una opción así, además, implicaría que si todos tuvieran el mismo horario, tendréis que tener el triple de profesores, porque si tenéis 3 salas, no podéis tener al profe de historia teniendo una clase, y ¿de qué tenéis las otras 2 salas, weón? ¿Un holograma, weón? Oye, holograma, cortito. El ministro de Educación se llama Raúl Figueroa Sala, es abogado, como decía. Alias Milhouse. Arias Milhouse. Tiene un máster importante, pero en Derecho de Empresa. En Derecho de Empresa. ¡La mierda! Oye, mira, él estudió en el... Bueno, mañana lo habían echado del colegio de profesores, o sea, imagínate. El ministro de Educación actual estudió en el colegio Tabancura, se tituló de la Universidad Católica y el máster lo hizo en la Universidad de los Andes. O sea, el tipo tampoco conoce, creo, la realidad. Jamás ha pisado una sala en los espejos. A eso voy. Yo quería agregar una cuestión así como desde lo técnico, desde la medicina. Primero, que la mayor tasa de asintomatología y de oligosintomatología es en adolescentes y jóvenes, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a tener mucha gente asintomática u oligosintomática, o sea, con síntomas leves, juntándose entre sí. Imagínate ahí adolescentes jugando a la botella ahí, pegándose el bicho entre ellos, y después van a sus casas, pues, son verdaderas armas biológicas. Podrías decir, ya, pero que se hagan el examen, el PCR es incómodo, tiene la pila de falsos negativos, tenéis que esperar a que el virus esté presente. Pero los test rápidos para ver quién ya se infectó, son terrible malos, hay una cantidad altísima de falsos negativos también, o sea, hay gente que tiene anticuerpos y el test dice que no tiene anticuerpos, y básicamente no sabemos ni una weá, ¿ya? Por eso hay que ser precavido, uno no anda corriendo en el hielo delgado. Pero a eso tenéis que sumarle la realidad de los propios colegios. O sea, cuando el ministerio te dice, todos van a tener los implementos necesarios, eso es falso. Claro. O sea, si te dicen, todos van a tener mascarilla, mentira, vaya a tener que ocupar la clase de tecnología para que los estudiantes hagan sus propias mascarillas. No, bueno, vos te reís, pero esa weá es así. Va a ser así, ¿o no, Cindy?
Cindy, Sí. Cindy es profesora de química. Ella puede hacer mascarillas con sus estudiantes. No, eso Claro. como parte plástica. Man. Realmente cualquiera puede ser profesor de tecnología. Sí. A cualquiera le puede ocurrir. A cualquier... Es como una desgracia ser el profe de tecnología, pero bueno. Generalmente Yo le creo cae el que- profe de artes, pero bueno. Tecnología es una materia tremendamente mal aprovechada, weón. Yo creo que deberíamos ahí trabajar como con Arduino, con electrónica análoga. Papá, yo quería yo quería hacer Tú deberías curso. ser profe de tecnología. Yo estuve haciendo clases en una OTEC de informática, pero a mí me gustaría mucho enseñar informática a cabros chicos. Enseñar algún lenguaje de Imagínate, yo fui programación. profe de informática Pero, bueno. Yo voy a ser médico ahora. en un colegio para adultos. No, por ¿Qué le favor. enseñáis a ocupar el Word, weón? ¿Ah? ¿Le enseñáis Sí, a po. ocupar el Word? De hecho, sí. Enseñaba a ocupar el Word Simpático, weón. primeramente, ¿cachai? Porque en realidad, mira, yo hice clases para adultos en una escuela que se llama Mariano Egaña, que queda en La Pintana. Y puta nocturna, pues, ¿cachai? Es decir, la gente iba después de la pega a sus clases, pues, ¿cachai? Sí. Con decirte que, ponte tú, no sé, la alumna de mayor edad que yo tenía, ¿cachai? Era una señora que ya estaba jubilada y que ya tenía por lo menos unos 70 años, que asistía a mis clases, pues, ¿cachai? Y era ¿Ya? en realidad era la estudiante más aplicada de la weá, ¿cachai? Que estaba más pendiente, ¿cachai? Porque en realidad ella quería sacar su octavo básico y su primero medio y su segundo medio. Qué buena, Ya. pura superación. Quería ahí, salir pues. de sacar toda su enseñanza, ¿cachai? Te encontráis con esos ejemplos, ¿cachai? Y sí, pues, cuando estudiáis o sea, cuando tú enseñáis en una web para adultos, muchas veces tenéis que enseñar cómo se ocupa el Word. Así de básico. Por eso tú podís ser, pues, ¿cachai? Porque en realidad, puta, Hay un nosotros que nos delta. tocó una vida un poquito mejor, ¿cachai? Y accedimos a un computador un poquito antes, ¿cachai? Ya estamos familiarizados con esas web, entonces no te cuesta tanto. Entonces yo, ponte tú, por ejemplo, en realidad lo que enseñaba era hacer un currículum, después me metía a todo lo que era la legislación laboral para que no se los caguen, ¿cachai? Entonces, en el fondo, cómo tiene que ser un contrato, los tipos de contrato que hay, ¿cachai? Después los finiquitos, los tipos de finiquitos, cómo no te cagan en el finiquito, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Súper importante. Eso se debería enseñar en el currículum de Pero no se hace. colegio medio. Como Claro. antes había un ramo que era como educación cívica, o no sé si lo volvieron a incluir o ya. Se Sí, hacían pero no es llenar lo el mismo. cheque. chao. No es lo mismo. o a mí me No es lo acuerdo mismo que porque, por ejemplo, en en el educación para colegio adultos, nos enseñaban a mira, no hacer es lo un mismo porque en cheque. Era educación para tan- adultos está muy como dirigida hacia lo que es el mercado laboral, a que tú seas capaz de poder presentarte en el mercado laboral con un currículum así como competente y que logréis acceder a lo que hoy día te pide de mínima el mercado laboral. A eso está. En cambio, educación cívica, en realidad sobre todo después del tema del plebiscito y todo, ¿cachai? Está muy orientado a que la gente sepa qué es la constitución que hay, cuáles son sus falencias y qué tiene que hacer para cambiarla, ¿cachai? Y que ojalá le di mucho énfasis a la votación porque ir a la Plaza Italia a destruir un paradero no le sirve mucho el sistema, Ujú. ¿cachai? Oye, Cuando, puta, yo creo que todos acá sabemos cuál es la wea, po, weón. ¿Cómo es la wea? Si para qué nos vemos nosotros entre gitanos. amigos, Sí. ya, pero hoy día ha sido marcado por la educación esto. Pero yo quería hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que cuando esto se estabilice un poco va a volver algún pseudo, semi, algo estallido social? Sí, Todo, con todo. con ¿Va a todo, volver si o no, no? ¿para qué? Con todo, si no, Vamos a ¿para poner qué? Con todo, si no, ¿para qué? ¿Creen que, ya tú crees que sí? ¿Tú sí? claramente. Sí, sí.
Es que ahora, mira, yo esto mismo estaba hablando hoy día en la conversación del auto que está llevando una compañera de la pega a su casa. Todos con mascarilla, weón, si no somos buenos. Ya, po, estábamos hablando y hablamos del estallido social, y como que iban a plantearse diferencias diametrales en el fondo del estallido social, porque antes fueron como por derecho, como por una vida justa, por una pensión digna, que son derechos importantes, ¿sí? Pero ahora el estallido social se va a ver salpimentado, de hecho va a ser casi pura sal y pimienta, por el hambre, weón. El hambre, weón, el dolor de la gente, la angustia, la desesperación de no tener plata y con qué parar la olla, weón. Los weones ya están cuestionando los controles policiales y militares porque, oye, loco, tengo que parar la olla con alguna weá. Y ese malestar en la cultura es terrible y va a explotar. Eso. Jaime, pero ¿por qué te molesta si hoy día nosotros tenemos créditos blandos que sacó el gobierno para que las personas puedan pagar sus deudas adquiriendo nuevas deudas? Jaime, por favor, es la Con solución. bajas tasas de intereses. Claudio sacrificándose. Obvio, obvio. Claudio sacrificando. Está así, para las balas, así como Leónidas, así para las flechas, weón. Pero Puta, más claro que Claudio, echarle weón. agua. No, está no bien, les está pa- bien. Por eso digo Claudio sacrificándose. Sé que no es tu Sí. postura y sé que está haciendo un esfuerzo terrible para Sobrehumano. poder... La lengua. Oye, a mí un familiar que ustedes conocen me reclama harto porque yo soy como medio de... ¡Papá! soy como Medio. de izquierda, bo. Digo, de Pero yo acá trato de hacer mi mayor esfuerzo para tratar de ser un poquito de derecha, para contrastar, digo yo, ser un terraplanista, al fin y al cabo. Puta, Claudio, ¿sabes qué? Yo quiero retomar una cuestión del bloque pasado que la quería decir sobre la educación de filosofía, de la educación en psicología, Puta, yo quería agarrarme la de actuación. Claudio, pero bueno. No, pero no, si no voy a salirme mucho, weón. Ya, Que la dale. educación está hecha, weón, básicamente para que no tengáis sueños, esperanza, weón. Y que seáis un peón. Por ejemplo, hoy día hablaba con un paciente que trabajaba en estructuras metálicas. Yo le dije, oh, qué interesante esa weá de soldar. Yo encuentro un arte esa weá. Me encantaría alguna vez aprender a soldar, le dije. ¿Y usted sabe soldar? Pues me dijo, no, yo no tengo idea, me dijo el caballero. Ah, ya, y oiga, y había pensado en hacer algún curso o algo. Oh, ¿verdad? No había pensado en hacer bueno, no había pensado en hacer un curso de soldadura, weón, ya trabajando en estructuras metálicas no sé cuántos años, weón, y no sabía soldar, pues se dedicaba como a puras pegas básicas, weón. Entonces, el desarrollo mental de la weá es como dejarte ahí aplastado, no es como para expandirte. Entonces, Claro. el sistema educativo no busca que haya un libre mercado ni que haya una libre competencia y que de la libre competencia sea el desarrollo. Esa weá es mentira. ¿Ya? Lo que ellos buscan es perpetuar sus privilegios como siempre ha sido, porque si quisieran libre mercado, le implantarían la semilla del desarrollo a la persona. Si ese weón no hubiera tenido una educación para eso, me diría, sí, me hice 3 cursos de Lindura, porque ahí yo le puse al Google, Indura daba curso, cobraba 500 lucas por darte un curso así como de 2 meses de soldadura. Weón. Bueno, Eso. eso es propio de un país bananero. Sí, pues bueno, No Oye, se sea, dice. En Estados Unidos, cuando salen las películas de que los colegios, el high school, están los pobres y están los ricos y están todos, eso no es solamente de Hollywood, pues es verdad. Sí, po. Yo al menos lo vi lo vi cuando estuve en New Jersey. Estaba así en una época de colegio, po, y de verdad, pues los cabros que entraban eran de todas las clases sociales, y eso acá, impensado que se dé, pues acá como que se da de facto de que no. No. Los pobres con los ricos Sí. no. sí, Cindy. Cindy. Perdón. Yo vi de cerca un caso de un colegio particular en el que casi todos los alumnos eran hijos de empresarios, pero que ganaban muchísima plata, y de repente llegaban personas que tenían un poco de menos recursos, que eran acomodados, pero un poco inferior a los que tenían los demás. Y el bullying que se les hacía era pero tremendo, los apartaban,
los trataban mal por redes sociales, funas, con todo. Siendo que también eran acomodados, pero no tanto como los demás. Porque eran los Hasta en estos pobres. contextos, eran los Claro. pobres de los ricos de ahí, y también se generaba mucho Para bullying. el estallido Eso, social, muestra tu cabello. yo fui a una manifestación que estaba en Providencia y me topé con cabros que eran muy cuicos. Y los cabros como que estaban apoyando también el movimiento, po, y llegamos a la conclusión, o sea, yo les decía, cabros, se dan cuenta que nosotros en muchas cosas coincidimos, pero que en nuestra educación siempre estuvimos separados, entonces no sabemos que coincidimos en esas cosas y terminamos pensando de que somos súper diferentes, cuando de verdad tenemos muchas cosas que nos gustan, así cosas muy tontas como la misma música o el mismo juego, o que nos enamoramos, no sé, pero que hay muchas más cosas en las que coincidimos, no sé, nos gusta la misma comida, nos gustan las mismas películas, y que por esta tontera que hacen acá de separar, bueno, que no es una tontera, hay algo súper planificado y pensado, por eso te digo, lucha de clase no es de los pobres, sino que es de los ricos que la perpetúan en el tiempo. Es de hecho. Y terminamos no conociéndonos. Es súper dañino. Es súper dañino. Claro. Y claro, y en otros Igual hubo harta discusión ahora porque habían chicos que apoyaban el movimiento y otros no, y varios pusieron carteles y que hacían un llamado a ser un poco más empáticos porque a ellos claramente no les afectaban todas las demandas sociales, pero hacían ese llamado a abrir un poco más el punto de vista, salir de la burbuja y apoyar un poco, y había muchos alumnos que iban a manifestarse. Entonces tampoco es que todos los cuicos estén en contra, no quieran apoyar, sino que hay varios que también de repente sorprenden y están con el movimiento. Yo en realidad me quiero retrotraer a la pregunta inicial, como por lo menos del estallido social 2.0, porque yo al menos también participé harto del estallido social, pero yo soy profundamente crítico de la lógica del estallido social 2.0. ¿Por qué? Porque en realidad creo que la lógica del estallido social 2.0 parte de hay que esperar a que pase la cuarentena y el coronavirus para volver a salir a las calles. ¿Y sabéis cuál es el problema que veo yo? Es que los ataques principalmente están siendo ahora. Los ataques a la estabilidad laboral, los ataques a los salarios, no sé, está el fantasma del desempleo del 25% rondando. Eso lo dicen varios especialistas de economía en Chile, y no solo en Chile, en todo el mundo, ¿cachai? Y porque, no sé si han visto los últimos datos, pero hoy día está el planteo que a mí me parece ultra realista de que en esta pandemia, ponte tú, el empleo en específico hacia la mujer retrocedió como 10 años, ¿cachai? Onda como que la mayoría de las mujeres para la casa y hubo como una reversión a masculinizar el trabajo, ¿cachai? Entonces, estamos, digamos, en un momento donde están pasando una serie de ataques y estamos en esa delgada línea entre que o te quedas acá esperando, ¿cachai? Que pase toda la hueá para poder salir a pelear en un escenario que quizás sea más difícil, o salir en este momento desafiando un poco todo lo que te impone la pandemia, ¿cachai? Y que en realidad para mí ese fue un poco el camino que pasó en el bosque, las protestas del hambre, ¿cachai? O es un poco lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, ¿cachai? Que para mí no es menor, o sea, en el país más imperialista de la Tierra, luego de Inglaterra y el Imperio Romano. De hecho, en este momento, los locos, en su análisis político, plantean que las movilizaciones las vidas negras importan, han sido quizás las movilizaciones más grandes en toda la historia de Estados Unidos.
por la cantidad de gente que ha movilizado el proceso. Entonces, digamos, no es un dato menor, ¿cachai? Y eso se ha dado justamente en medio de toda esta cuestión de pandemia, ¿cachai? O sea, para mí un poco te da una difuminación un poco de los límites ya de la pandemia te exige no movilizarte estrictamente o quizás no, ¿cachai? O quizás en este momento sí podéis salir a luchar, ¿cachai? No tenéis que esperar a un futuro estallido 2.0, considerando que si llegamos a ese punto, lo más probable es que pase lo mismo que en los 80, la dictadura de Pinochet, ¿cachai? Donde todo el mundo esté tratando de ver qué onda su empleo, ¿cachai? Y termináis postergando cualquier demanda social porque necesitáis ver tu calidad de vida, ¿cachai? Resolver tu calidad de vida primero. El problema es, necesitamos llegar hasta ese borde inferior, ¿cachai? De calidad de vida para poder salir a la calle o no. Por eso yo soy profundamente crítico del estallido social 2.0, ¿cachai? Álvaro, Opino yo que no no hay creo, que llegar a eso. yo no creo que la gente salga ahora y también la entiendo. Si tú sales ahora te expone a... Entiendo que es súper lícito, ya yo saldría, pero yo no quiero que me hayan detenido porque hoy día si me hayan detenido sí me van a dar cárcel. Me pasan por la 318 y que es la ley de por no hacer caso a estas medidas de salubridad y me voy a la cárcel. Así, aunque esté protestando súper pacíficamente. No entiendo por qué no salen. Pero Oye, sí hay creo que otra- deberían salir. Hay otra cosa aún que estamos pasando por alto, que es la contagiosidad y el riesgo del coronavirus. Ya, la gente está consciente de esa weá, saben que esta weá te morís, ¿ya? No todo, de hecho es un bajo porcentaje que requiere servicios hospitalarios, como del 1 al 10%, y de eso el 1% de la población fallece. Pero la gente lo único que tiene es su salud, po. O sea, tú me decís, claro, compañeros, vamos y quitemos el poder a estos weones, pero el problema está en que la gente sabe que se puede morir y que no tiene ningún soporte, sabe que lo único que estamos somos nosotros los weones del consultorio que estamos hospitalizando gente en el CEFAM, ¿cachai? Entonces no tienen soporte para hacer eso, ¿cachai? O sea, tú me decís, claro, hay que cambiar, hay que hacer cosas distintas porque si hacemos lo mismo va a pasar, po. Y así se repite la historia. Los pueblos están condenados a repetir su historia si no cambian los hechos que hacen. Pero por esa otra parte yo creo que es un asunto estabilizador, bueno, que buena parte de la gente no quiere que su mamá se muera, no quiere que su papá se muera de coronavirus, bueno, que es una realidad palpable, ¿cachai? Tú mismo, Claudio, citaste un caso y así va a pasar, como es un 1% de la población, en una cuadra todos van a tener un muerto por coronavirus, así va a ser. Bueno, 1% uno de 100. Así que de 100 personas es muy probable que uno muera. Sí, así es, y en una cuadra hay más de 100 personas. Y parece poco en 1%, pero igual es harto. Es desastre, Es harto. bueno, es desastre. Es harto. Es harto. O sea, recién llevamos hoy día llevamos como bueno, si llevamos 10.000 muertos, el 1% en Chile tendría que ser 160.000 o 170.000. Claro, estamos lejos de esa cifra, pero es problemático, es problemático que estemos lejos de esa cifra porque quiere decir que quedan harta gente por morir todavía. Yo creo que igual la vamos a hacer, bueno, en cuanto a coronavirus, que le echan crítica al gobierno, igual ha estado bien con respecto a la región, pero sin duda que va a ser un trance complejo, bueno, porque van a morir hartas personas. Bueno. Pero Álvaro tiene razón, ahora en este momento es cuando más están pasándonos máquinas. Loco. Están aprovechando la situación. Lo que es. Oye, paréntesis. El tema ese de ellas y ellos y ellas, hay que ocupar los tres si queréis ser inclusivos, porque ellos son para los no binarios. El con E y el A y el O son para mujer y hombre. No, porque claro, pues y el ella no es para incluirlo a todos. Yo entendía que solo es para los no binarios, los que no se identifican con masculino ni femenino. Claro. Por eso seríamos a los tres.
Tiene un que ser asunto- ellos, ellas y ellas. un Claro. asunto que Los quería primeros dos son comentar. binarios. Más allá del, no sé de dónde salió el asunto del lenguaje inclusivo cuando estamos hablando de la educación, los Sí, disculpa. fundamentalismos. Disculpa. Sí, ¿Por qué? sí, no hay, pero lo otro es que este bloque se ha extendido harto, weón. Pero Sí. sí, ¿qué vamos a hacer? Mira, No sé si vayamos cerrando opiniones, así como, no sé, Cindy, querías decir algo, justo iba a decir algo y Claudio se puso a hablar de leyes, No, ¿no? no, tranqui, sigan. Ella habla Oye, sola. yo quiero hacer algo cortito. Mira, terminemos porque ya quedan muy poquito tiempo, pero hagamos unos chiquititos y damos las recomendaciones. Recomendaciones, no alcanzamos. No, Sí, se lo ahora o alcanzamos. nada, güey. Ahora o nada. Nos quedan 9 minutos. Ya, Recomendaciones cortas, apoyar a las pymes, a la gente que lo está pasando mal, a las ollas comunes. Hay muchos datos por Insta, quizás acá también podríamos compartir algunos, no sé si les parece, pero a veces uno no valora mucho lo que tiene, pero está mucho mejor que otras personas, así que a crear un poquito de compártelo, conciencia, cuidarse y sí, compártelo y lo ponemos en la descripción. ya, Pero mira, tu recomendación fue fuerte. Yo decía una recomendación más suave, así como de series, de cosas que he escuchado. Pero está buena. Pensando No que se esto vayan. comenzó con tratar de pensar cada uno cómo está llevando la cuarentena. Pero sí, está bien. A mí me parece que está bien. Y yo quiero agregar que siempre traten de cuidarse, weón, si está difícil esta cuestión y te puede tocar la suerte como me tocó a mí, que el coronavirus me tocó simple, pero te puede tocar cabrón y ser joven y saludable no es garantía de que te va a ir bien en la weá. Pónganse mascarilla, lávense las manos, no se toquen la cara cuando salgan de casa, ¿cachai? Coman la comida hervida, que la gente ocupe mascarillas todo, puta eso, weón. Laven todo y puta cuídense, eso. Álvaro, Puta, yo sí quería hacer una recomendación. Y la tenía preparada, pensando en que estaba escribiendo un libro con este libro, o es parte Dale. de la bibliografía. Yo al menos quería recomendar este libro, ¿Cómo se se llama? llama Estrategia Socialista y Arte Militar. Acércalo más a la cámara. ahí, sí. Ah, pero ahí. qué bonita la portada, weón. Sí. Bueno, yo le quería recomendar porque me parece un buen libro para comprender diversas estrategias y porque yo en realidad lo estoy ocupando para hacer digamos, el libro que estoy escribiendo en este momento, que ya me Ay, apretaron y voy a tener que sacarlo a finales de este mes. Así que voy a bacán. tener que estar todos estos días poniéndole bueno. Bueno, Pero Álvaro. lo quiero recomendar porque me pareció un buen libro de entre toda la biografía que tuve que revisar y me pareció el mejorcito. ¿Qué Yo voy recomendar a... tú, Claudio? No, yo sí voy a recomendar una serie. Tiempo. No. Voy a recomendar una serie que al principio me pareció súper absurda y gracias a lo absurda que es muy buena, que se llama Up Down, que se trata de Ya. que en el futuro cuando te mueres inventaron una forma que se pueden transmitir las conciencias a como un computador gigante. Entonces uno nunca muere, porque hay gente que incluso lo toma como normal. Dice, ya, si ya estáis como mal, mejor hazte un Up Down y suben tu conciencia a un computador y podéis vivir en la internet. Es buena la serie, es buena la serie. Interesante Y el planteamiento de lo que es la vida y la conciencia. ¿Es acaso la conciencia tu vida? Si copian tu conciencia, ¿existen dos tú? ¿Qué weá? es que sí, ay, es que ya, bueno, Está bueno. Como San Junípero de Black Mirror. Eso mismo, de Eso. Black Mirror. ya, los creadores de la serie son los mismos Todos la creadores vieron, de los una... caché. Los creadores Es de muy esta buena. serie son los mismos creadores de una serie que se llama The Good Place, que también la recomiendo, muy buena. Buena, The Good Place. ¿Qué pasa después de la muerte? Ese es el tema. Pero bueno, también quería Bueno, yo darle solo las quería gracias. decir que terminé de hablar de ver Dark y todo muere. Todavía no termino. Cállate, hombre. No. Todavía no termino. La. Yo Oye, tendré que recomendar alguna weá yo también, ¿o no? rápido, que nos queda nada. Puta, yo estaba leyendo un libro, estaba leyéndome Así habló Zaratustra, weón.
puta, denso como mercurio, pero Sí, bueno, po. una página y te explota el cerebro. Lo recomiendo. Cindy, ¿y tú? Yo no veo nada, con suerte película. ¿Qué película? Pero- ¿Cuál, po? Sí, po. Es que ya son más viejas, pero El Hoyo, Milagro en la celda 7. No sé si ya las Oh, vieron. Son Ya. sí, Oye, fue como trending topic esa ser la 7. oye, agradezcamos acá a Cindy por haber participado. Po. Sí, no, gracias a Sí, ustedes por haber muchas Gracias, gracias. Cindy. Muchas Tenía gracias. miedo, tenía miedo ¿Cómo? porque los considero muy intelectuales a todos, pero fue Ah. súper entretenido. Sí, explotó el cerebro con eso. Es verdad. Sí, pero Muchas muchas gracias, gracias, lo Cindy. pasé muy bien y ojalá se hayan divertido también. Eres bacán. Sí, todo muy bueno. Sí, Ah, ustedes- grande Cindy. Yo salud por eso. Gracias. Mira, me queda poco, imagínate. La última gotita. Ese es un Dígamelo, brindis. sí, hace rato ya. A ver si no de oportunidad, te tinca venir de nuevo. Po. Sí,